Buenos días, buenas tardes o buenas noches, maestro Unice. Esta es la exposición de nosotros sobre los procedimientos almacenados en SQL. ¿Qué son los procedimientos almacenados en SQL Server? Los procedimientos almacenados de SQL pueden ser instrucciones de tipo transact, SQL o referencias a un método de Common Runtime Language de .NET. Dichas instrucciones se encuentran almacenadas de forma física con un nombre dentro de la base de datos. Podemos ver un claro ejemplo de esos procedimientos cuando requerimos realizar una misma operación en un servidor dentro de algunas o todas las bases de datos y a la vez dentro de todas o algunas de las tablas de la base de datos del mismo. Para ello, podemos utilizar a los procedimientos almacenados autocreable, que es una forma de generar ciclos redundantes a través de los procedimientos almacenados. ¿Para qué sirven los procedimientos almacenados? Los procedimientos almacenados sirven para recibir parámetros de entrada y devolver valores de salida, como resultado de a un programa que realiza una llamada. Ejecutar instrucciones de programación que ejecutan acciones dentro de la base de datos. Devolver valores de estados que permiten saber si la operación de un programa se ha realizado de forma exitosa. Un procedimiento de almacenamiento permite agrupar en forma exclusiva parte de algo específico que desee realizar, o mejor dicho, el SQL apropiado para dicha acción. Tipos de procedimientos almacenados. Existen cuatro tipos de procedimientos almacenados, que entre ellos están procedimientos almacenados definidos por el usuario, que son los procedimientos almacenados que, valga la redundancia, son definidos por el usuario, se establecen en las bases de datos definidas como por el usuario o en las bases de datos del sistema, por ejemplo, master, model o cualquier otra, a excepción de la base de datos de recursos o resource en inglés. Están los procedimientos almacenados temporales, que son un tipo de procedimientos definidos por el usuario, pero que se almacenan en la base de datos TempDB y que son, como lo dice su nombre, temporales, no son como para siempre. Los procedimientos almacenados del sistema de SQL, que o sea, de SQL pertenecen a SQL Server y sus primeros caracteres son SP guión abajo. Estos procedimientos se encuentran almacenados de manera física en la base de datos interna y de manera oculta en recursos y se muestran de la forma lógica en el sys.schemas, esquema o el esquema sys. Por otro lado, la base de datos de MSDB también tiene procedimientos almacenados, pero en el esquema DBO. Por último, los procedimientos almacenados extendidos definidos por el usuario, que son definidos por el usuario, son DLL, que, que es una instancia de SQL Server que es capaz de ejecutar de forma dinámica. Se consideran extendidos debido a que el usuario puede crear rutinas externas por su propia cuenta en el lenguaje de programación de SQL. Las ventajas de los procedimientos almacenados en respuesta a una petición de usuario está directamente bajo el control del motor del gestor de base de datos, en este caso SQL Server, que corre generalmente en un servidor distinto al servidor web. Con ello se aumenta la rapidez de procesamiento cuando el usuario hace una petición. También el servidor de la base de datos le permite acceso a los datos justamente necesarios para manipular y los que necesita enviar para el resultado final del usuario. Los procedimientos almacenados también pueden permitir que la lógica del negocio se encuentre como un API en la base de datos y pueden simplificar la gestión de datos al reducir la necesidad de codificar toda la lógica en el resto del programa. Soy Luis Enrique y ahora les estaré mostrando cómo crear un procedimiento almacenado.
la síntesis general del procedimiento mencionado es la siguiente. Tenemos create, procedure, y aquí colocamos el nombre del procedimiento. Después colocamos as y empezar. Dentro de empezar y de terminar, lo que haremos es una sentencia de SQL Server, ya sea un select, lo que sea. Entonces aquí vamos a, para dar el ejemplo, colocar un print, imprimir, con el siguiente valor, hola mundo. Y ahí estaría terminada nuestro procedimiento mencionado. Entonces colocamos go para cerrar este lote, y aquí para ejecutar el procedimiento mencionado escribimos execute o ex y el nombre del procedimiento. Ahora sí. Como pueden ver, ya aquí el procedimiento está guardado, pero no nos muestra nada porque tenemos que llamarlo. Como yo tengo la base master seleccionada aquí, ese procedimiento se guardará en la base de datos master. Entonces lo buscamos, vamos a master, programación, dice procedimientos almacenados, y aquí está, saludos. Ahora para llamar ese procedimiento lo ejecutamos, y como pueden ver el procedimiento se ejecutó y aquí está nuestro hola mundo. Ahora un ejemplo más sencillo, un poco más difícil, perdón, con parámetros, sería este. Aquí yo creé un procedimiento llamado ID y nombre. Entonces aquí le coloqué dos parámetros para la búsqueda de por ID y por nombre, con el valor entero y un valor varchar de 30 caracteres. Aquí hice lo mismo, as begin, y aquí hice la sentencia de SQL, que es un select de una tabla donde ID user es igual a ID, que es el parámetro, recordando que los parámetros siempre tienen que estar al principio una arroba, o nombre y el otro parámetro. Aquí terminé y puse go, y entonces aquí se ejecuta el procedimiento. Como verán, vamos a crearlo. Vamos a crearlo en la base de datos reporte, donde están las tablas. Ya se está creado correctamente, vamos a visualizarlo. Aquí está. Y ahora para llamarlo tenemos que hacer esto. Ponemos ex o execute, y aquí ponemos el nombre del procedimiento. Pueden ver, aquí abajo nos lo muestra. Y para indicarle los parámetros que indicamos arriba, que es el ID con un valor entero de int, y el nombre, que es un valor varchar de 30 caracteres. Colocamos aquí ID, que sería 6, y el nombre Luis. Lo ejecutamos. Como pueden ver aquí, el ID 6, como lo pueden ver aquí, y el nombre Luis aquí no nos muestra. Podemos poner 3 y un nombre Alex, y lo ejecutamos de nuevo. Como pueden ver, aquí está la información que estamos buscando por ID y por nombre, porque esos fueron los procedimientos que indicamos arriba. Es un ejemplo fácil de entender
lo que realizará es una consulta de datos de una persona, mientras el ID o nombre sea igual al que le especifiquemos en el parámetro de entrada. Es decir, que sería obligatorio enviar el parámetro para que pueda devolvernos resultados. Hay que entender que es una búsqueda de personas. Sin embargo, a diferencia de la siguiente consulta, el procedimiento mencionado lo podemos ejecutar en cualquier momento debido que queda guardado en el servidor. Como le mostré, el procedimiento mencionado, aparte de ser una simple consulta, que sería esta, un select, el procedimiento mencionado se queda guardado aquí en nuestro servidor y lo podemos llamar cuando queramos, en el momento que queramos. Y algunos se preguntarán que cómo yo busco los valores de aquí. Pues simple, aquí tienen que abrir la tabla, la que seleccionamos para el select, y buscar el ID user y el nombre. Si no tiene un ID user o un nombre, pone un nombre incorrecto. Un ejemplo, pondremos uno que no esté aquí. Poner Carlos. Ejecutamos. Y como pueden ver, solo nos da como resultado el que se cumple la función, que es el del ID, que es el 3. No nos aparece nada sobre Carlos. Y esto ha sido todo. Gracias por ver, maestra. Ese fue el grupo de procedimientos almacenados en SQL.